Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla de Cemento, su programa de entretenimiento familiar, donde el día de hoy les traemos un programa súper especial que tiene que ver con las pensiones. Es un tema que ahorita se está llevando a cabo una transformación súper importante porque para todos nosotros, principalmente los que estamos en una Afore, nos interesa este tema muchísimo. Vamos a hablar el día de hoy de la reforma al sistema de pensiones en México. Así es, amigos, esta iniciativa ha sido catalogada como la más importante en materia económica del gobierno actual. La reforma de pensiones que permitirá que los trabajadores de menores ingresos tengan mejoras sustanciales para su jubilación. El gobierno de México anunció una iniciativa que reformaría la ley del Seguro Social, con el propósito de aumentar en más del doble el porcentaje de trabajadores que alcancen una pensión y así cubrir los gastos básicos de los adultos mayores en el país. El gobierno planteó la reforma de manera tripartita entre los trabajadores representados por los sindicatos, los patrones y el Estado. Vamos a hablar un poquito qué es esta diferencia entre pensión y jubilación. Una pensión es una prestación económica que tiene derecho a recibir un trabajador o sus beneficiarios y generalmente tiene que ver con el IMSS o el ISSSTE. Y la jubilación es una prestación económica que recibe un trabajador que tiene que ver más con un plan privado. Un plan privado tiene que ver con la jubilación. En la transición del sistema de pensiones del IMSS hubo tres cambios importantes. Se tenía una ley de sistema de reparto de beneficio por allá de 1943 y luego se actualizó a la ley de 1973 y luego se actualizó a la ley de 1997. Esa es la que hasta la fecha tenemos, son más de 23 años desde que se publicó esa ley del IMSS y que tenemos el día de hoy como la FORE. Vean ustedes la imagen que tienen en su pantalla, eso es cómo ha cambiado la pirámide poblacional en México. Si se fijan ustedes, por allá del año de 1950, había lo que está hasta abajo de esa gráfica, pues son los hombres y las mujeres. Había muchos más jóvenes y muy poquita gente adulta mayor. Conforme va avanzando el tiempo, vemos que en México va habiendo cada vez más adultos mayores y menos jóvenes y niños que en nuestra pirámide poblacional. Entonces, eso es lo que ha orillado a que se vayan reformando todo este sistema de jubilaciones y pensiones. Anteriormente, había tantos jóvenes que podían sostener muy bien la pensión y jubilación de poquitos adultos mayores. El día de hoy eso ya cambió, no solamente en México, en el mundo. Y bueno, ahorita tenemos lo que ven en su pantalla. Tenemos nada más de dos sopas. El régimen de 1973 y el régimen de 1997. Esta nueva reforma de pensiones lo que nos habla es para los que estamos en el régimen de 1997. Para los que estamos en el de 73, esa es otra historia. ¿Qué dice ese régimen del 73? Así rapidísimo, tiene que ver con que yo nada más necesitaba trabajar 500 semanas cotizadas y a los 60 años yo podía ir a retirarme. Entonces el Estado, dígase IMSS o ISSSTE, si trabajaba en el sector formal, pues me pagaba una pensión vitalicia hasta el fin de mis días. Conforme yo decidiera si me iba a retirar a los 60 años o hasta los 65, hay una tablita que va aumentando el porcentaje de mi pensión, que va desde el 75% a los 60 años hasta el 100% en los 65 años. Bueno, ese es el régimen anterior. De algún modo el gobierno nos mantenía con todo ese esfuerzo que nosotros hacíamos. Esa es la ley del IMSS anterior, la de 1973, y ahí todavía tenemos a mucha gente en México que se pensiona bajo ese régimen. Ahora vamos a hablar de qué trata la ley que tenemos actualmente, la de 1997. La modalidad para el régimen de 1997 es los que empezamos a trabajar del 97 a la fecha. Esos se manejan a través de una pensión mensual que depende del monto acumulado en una Afore. ¿Qué es una Afore? Es una administradora de fondos para el retiro, encargada de manejar las cuentas individuales de los trabajadores. Es una cuenta única a tu nombre, a tu favor,
que te permite elegir entre diferentes tipos de afores, en la cual vas a depositar las cuotas obrero-patronales y estatales, formando tu saldo a través de las aportaciones obligatorias establecidas en la Ley del Seguro Social. Esta tabla que vemos, por ejemplo, aquí nos marca cuáles son los tipos de afores, y de acuerdo a tu edad hay diferentes tipos de inversión en las que se pueden invertir tu dinero. Y, por ejemplo, para la gente de 36 años y menores hay un cierto tipo de riesgo muy diferente que el que tienen las personas que ya están por jubilarse, que son para personas mayores a los 60 años. Si estás en un afore que te da mayor rendimiento, pues obviamente vas a tener más dinero y más ahorro para tu retiro. Por lo tanto, en esta imagen podemos visualizar muy bien cuáles son los dos esquemas, el régimen del 73 y el régimen del 97, y las diferencias entre ellas. ¿Cuál era el mínimo de las 500 en el modelo 73? Que con la modalidad 40 se puede incrementar la cantidad de la pensión. Y con el régimen del 97 es únicamente a través de tu afore, que son tu sistema de jubilación, pero adicionalmente para que tú puedas tener una buena y digna jubilación, puedes hacer aportaciones voluntarias a tu cuenta del afore o puedes buscar una cuenta de retiro de manera particular. Esta reforma al sistema de pensiones que se está planteando actualmente es una propuesta tripartita. Se pusieron de acuerdo las cámaras de empresarios, los sindicatos y el gobierno. Y lo que están haciendo es empujar para que la nueva ley, que todavía hace falta que se vote en el Congreso, pero seguro va a pasar, nos dé muchos más beneficios a los trabajadores que nos encontramos actualmente bajo el esquema de afores. Esta ley que se está proponiendo no está cambiando para nada el tema del régimen de 1973, aquellos que tenían una pensión vitalicia. Es exclusivamente para los que están en afore. Y vean ustedes el cuadro comparativo que tienen ahí en su pantalla. Vean, la ley de 1997 más o menos se tenía calculado que cuando uno se retirara de su vida laboral a los 60, 65 años, iba uno a ganar el 30% de su último salario con todo lo que ahorraste. Lo que se propone ahorita es que suba de ese 30 a un 50 o 60%. O sea, la idea es juntar más dinero para que se vaya uno, cuando ya esté uno más grande, pues con más dinero. Y otra de las cosas que están proponiendo es que baje el tiempo de trabajo. En vez de que trabajar 1,250 semanas, que se tiene actualmente, que son casi 25 años, es bajarlo a 750 semanas, que son 15 años. Eso tiene que ver con la realidad que vivimos en México, porque muchas personas no trabajan en el sector formal, trabajan en el sector informal. Entonces, no iban a poder tener acceso a su afore. Y lo que está diciendo esta nueva reforma es decir, vamos a bajar ese tiempo para que más gente tenga acceso. Otra de las cosas súper importantes es que el trabajador no va a aumentar su aportación en dinero, lo va a hacer el gobierno y las empresas. Entonces, las empresas pasan de aportar un 5.15% para nuestro retiro a un 13.87%. Esto de forma gradual. Y el gobierno también va a dar más dinero para aquellos que ganen menos de 5 salarios mínimos. El gobierno va a dar una pensión garantizada que va a subir de 3,300 pesos a 4,300 pesos. La edad para pensionarse se mantiene en 60 años. Se van a bajar las comisiones de las afores. Eso nos va a dar más dinero, buenísimo. Y bueno, se espera que todo esto empiece a partir del 1 de enero del siguiente año. Así es, los mexicanos que empezaron a trabajar después de 1997 enfrentaban un panorama desolador. La tasa de reemplazo, entendida como la proporción del último salario que se recibía como pensión, únicamente alcanzaba apenas un 30% del régimen actual. Es decir, si de un pastel completo de tu salario únicamente te quedara un 30%. Entre los cambios más significativos, como nos dijo Luis, está el aumento en la tasa del ahorro, que pasará del 6.15 a un 15% de tu salario en 10 años,
siendo los patrones quienes van a realizar la mayor aportación escalonada en los próximos años. Las reglas, obviamente el número de semanas cotizadas necesarias para tener derecho a una pensión pasará de 1.250 a 750 semanas. La edad necesaria para empezar los trámites de una pensión seguirán siendo 60 años, lo que cambia con un número más bajo de semanas cotizadas, que las personas que alcancen esa edad podrán retirarse cumpliendo alrededor de 15 años activos de cotización en vez de 25 que contemplaba la ley actual. Cabe destacar que esta reforma contempla que el número de semanas se eleve paulatinamente, o sea, sí, 750 semanas, pero que paulatinamente se eleve a 1000 semanas en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, si perteneces a la generación millennial, el número mínimo de años cotizados será alrededor de 20 años para cuando tengas 60 años. Más del 90% de los trabajadores que cotizan entre 1 y 5 salarios mínimos van a ser los principales beneficiarios, porque ellos van a recibir más del 100% de su último sueldo cuando ya tenga 60 años. Y eso está muy bien porque pues, es la gente que que requiere mayor respaldo. Ese dinero lo va a dar el gobierno federal. Y los que ganan más de 5 salarios mínimos, su tasa de reemplazo va a pasar del 30% a un 50 o 60%, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer? Hoy la mayoría tenemos un Afore y ahorramos únicamente el 6.5% del salario cotizado. 5.5% de la aportación corre por cuenta del empleador y 1.12%, 125, corre por la cuenta del trabajador. Y 0.225 lo aporta el gobierno. El gobierno es el que menos aporta para nuestra jubilación. La propuesta plantea que la aportación del empleador pase de 5.15 a 13.87 del salario en un periodo de 7 años. También plantea que el gobierno aumente la aportación hasta alrededor de 350 pesos para los trabajadores de menores ingresos. Lo malo de este tema, pues bueno, no todo puede ser bueno, pero es buenísimo, es una cosa maravillosa, una gran noticia. Pero lo malo, pues es que sí se va a encarecer el trabajo y pues ahora como los patrones, los empresarios van a tener que aportar esta cantidad, pues va a ser un poco más costoso el trabajo en México. Además de que pues también hace falta todavía ver cómo se puede incluir a todas estas personas que trabajan en el comercio y el mercado informal. Esta reforma de pensiones es exclusivamente para la gente que se encuentra en el mercado formal, pero es un gran avance que se venía diciendo desde hace años que se necesitaba y ahorita se está dando un gran primer paso. Lo bueno es que esto va a traer una mayor inversión. Los cambios buscan que las Afores puedan obtener mayores rendimientos. Actualmente 4 de cada 10 pesos se invierten en el país en infraestructura son aportados por los ahorros para el retiro de los mexicanos. La reforma considera reglas para que las comisiones disminuyan y actualmente se discuten cambios para que las Afores puedan cobrar una comisión adicional solo si las ganancias para los ahorradores son mayores a las que se esperaban. Lo incluyente de esta propuesta, como nos dice el cerdo, es que tiene un factor de mayor equidad. Pues si una mujer suspende su relación laboral durante hasta 6 meses después de tener un hijo, podrá contar en ese periodo como semanas cotizadas. Buenísimo, buenísimo. Esto es un avance, pues son principalmente las mujeres quienes dejan de trabajar cuando nace un niño y son las que ven reducido el número de semanas cotizadas. El reto para las generaciones futuras va a ser que es necesario combatir cómo el subreporte de salarios ante el IMSS, pues los cálculos de la Asociación Mexicana de Capital Humano apuntan que el 40% de las empresas de outsourcing incurren en prácticas simuladoras para reportar salarios menores. Eso quiere decir que engañan el nivel del salario para reducir el costo.
Pero últimamente hemos visto que el gobierno ha sido muy activo en modificar y proteger a los trabajadores en estos sistemas de outsourcing, que son contrataciones. Muchas de ellas estaban siendo ilegales y ahorita se están haciendo muchos cambios para que se formalicen legalmente. Y bueno, pues los invitamos a que se metan a la página de la CONSAR, CONSAR. Ahí hay una calculadora de ahorro para el retiro. Ahí ustedes meten sus datos y de volada ahí pueden ver ustedes todo este nuevo fenómeno que va a impactar en cómo nos vamos a retirar y la cantidad de dinero que vamos a tener. Vean ahí el link que tienen en su pantalla o entren en la página www.consar.gov y ahí van a darse cuenta del impacto maravilloso que significa esto, que vamos a tener mayor dinero. Y pues bueno, mi buen amigo Cerdo, pues ya dimos una buena explicación de este tema. Esperamos que les haya gustado. Denle like, compartan si les gusta, díganle a sus amigos, novias, amantes, a quien quieran sobre este tema. Difundan esta noticia, es una gran noticia, es una buena noticia. Y seguiremos viéndonos aquí en su programa favorito de La Jungla de Cemento. Hasta pronto.